Marketing Online, episodio... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuenta atrás. Ah, vale. Marketing Online, episodio 2720. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a Marketing Online, episodio 2720 del lunes 11 de noviembre de 2024, que vamos a dedicar a los fans de Lost, de Perdidos. Joan, ¿qué me estás contando? ¿Por qué estás dedicando un episodio a una serie que acabó hace como 20 años? ¿Qué se te ha pasado por la cabeza? Bueno, pues en Lost resucitaban muchas cosas, y lo que vamos a hacer en este episodio de este podcast es resucitar otro podcast, precisamente. Pero antes, como siempre, boluda.com. Cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día 2 nuevas clases. Esta semana estamos con el curso de cómo renovar una web. Ojo, atención, esta mañana veremos la introducción y la planificación. Curso de el gran Jesús Yesares. Y si lo ha hecho él, es que tiene que estar bien. En fin, echad un vistazo que está estupendo. Boluda.com, el Netflix de los emprendedores. Y ahora sí. ¡Oh, qué ilusión me hace esto! Por muchas cosas. Por el tema que vamos a abordar, la propia temática del podcast que vamos a resucitar, pero sobre todo por el invitado que me acompaña aquí al otro lado del cable y además lo veo a través de la webcam, que siempre hace ilusión. El gran Emilio Cano, a.k.a. Emilcar. Emilio, muy buenos días. Muy buenos días, Joan. ¡Qué ilusión tenerte aquí! Sí. Muy bien, muy bien. Además, esto se está grabando en una Rodecaster Pro 2. Hay un botón rojo aquí que dice que estamos grabando. No lo está desde hace mucho, por cierto, ¿vale? Pero sí. Sobre todo recuerda de pulsarlo cada 108 minutos. Está. Bueno, tengo entendido que para la gran mayoría de gente no hace falta la Pro 2. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que una vez que ya la has probado, la marcha atrás es muy complicada. Bueno, nos vamos al tema porque, bueno, ya sabéis que no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Sí. Y nos hemos juntado dos, ¿no? Uh-huh. El otro día, Emilcar en su... yo escucho todos tus podcasts, entonces ya no sé en cuál te escucho, a veces cruzas temas, pero creo que fue en Sujétame el Micro, antes conocido como Promo Podcast, en el cual tuve el placer de estar cuando se llamaba Promo Podcast. Uh-huh. Hablabas de la resurrección de un podcast. No tenía nada que ver con el que vamos a resucitar hoy, pero que hacía mucha ilusión y que era como los conversos, ¿no? Que son más amados incluso que los que siempre han sido pues católicos, ¿no? Y me hacía mucha ilusión porque cuando te escuchaba yo sabía que vendrías a hablar de la resurrección de un podcast. Pero antes, para ubicar a la audiencia, ¿qué demonios es Still Lost? Bueno, pues Still Lost era un podcast que transmitía las sensaciones capítulo a capítulo de alguien que estaba viendo Lost, la mejor serie de todos los tiempos, correcto, por segunda vez. Ese alguien era yo, evidentemente. Este fue, no sé, como mi cuarto podcast o algo así. ¿En serio? ¿Sí? Sí. Yo pensaba que era más. Sí. Y bueno, pues la idea era pues hacer un podcast recap, como se hacen muchos hoy en día. Es decir, hoy en día se hacen sobre series que están en vigor, ¿no? Que están saliendo. Todo eso se ha mudado un poco a YouTube. Ya sabes que galvaniza más, tiene más potencia. Y mi idea era, pues, en cada capítulo de Still Lost, repasar 1, 2 o 3 capítulos de Lost. Ahí fui con el podcast, fui avanzando, etcétera. Y, una frecuencia suiza. Terrible. Sí, en su momento muy bien, muy tal, pero luego se me hizo muy cuesta arriba. Yo no era el podcaster que soy ahora, ni muchísimo menos. Estamos hablando de 2014, 2015, ¿no? 2011. ¿2011? Sí. No, ni nos conocíamos. Y entonces, pues bueno, pues mi idea era pues eso, ir haciéndolo así. Y al final, pues con muchísimo esfuerzo y ya con un pod fade absolutamente espectacular, conseguí acabar, digamos, los repasos de las 3 primeras temporadas. Y entendí que tenía que matar el proyecto. Y en 2017 hice un capítulo final para despedir el podcast. Y ahí se quedó con mucho dolor porque yo amo Lost muchísimo. Y entonces pues me molestaba mucho que un fracaso de podcasting que yo había tenido, he tenido varios, no pasa nada, ¿no? Pero que fracasar en este proyecto es algo que me dolió especialmente y Still Lost ha sido siempre una espina clavada en mi corazón. Vamos a ver qué podemos hacer acerca de esto, porque
a raíz que Netflix lo estaba poniendo a diestro y siniestro en la home, al menos en mi cuenta. Igual cada uno en su cuenta verá unos destacados u otros. Me gustó tanto verla por segunda vez que dije, tengo que escuchar un podcast que vaya repasando lo que decías tú, episodio a episodio, porque cuando te gusta mucho lo que está montado alrededor de esa serie, todo el lore que hay, gente comentando cosas que se te pueden escapar a ti, o gente que reafirme tu opinión de esta escena no vale nada, o esta escena es muy buena. Necesitas a veces a alguien que comente la jugada. Además ya sabía que tenías ese proyecto, pero nunca lo había escuchado, ¿no? Y dije, venga, va. Y sí, me enganché desde el principio. ¿Qué hacía? Veía los capítulos y escuchaba tu episodio. Que no es episodio por capítulo, sino que al principio ibas juntando algunos, luego decías, bueno, un especial de personajes y tal, ¿no? Pero bueno, iban más o menos a la par. Hasta que llegué al 39, en el cual tú, como quien no quiere la cosa, haces el capítulo de toda la vida y al final, sin haber hecho un disclaimer inicial, dices, por cierto, esto se ha acabado. Sí, es decir, la periodicidad del podcast ya había sido muy mala, es decir, si miras las fechas de publicación ves perfectamente lo que quiero decir, ¿no? Ese capítulo 39, el que se finaliza es de julio de 2017 y el anterior había sido de noviembre de 2016. Claro. Y el anterior a ese... Es un podcast anual. Claro, y el anterior a ese de julio de 2016. Claro. O sea, el de noviembre de 2016 lo saqué con mucho esfuerzo para terminar la tercera temporada, claro. ¿vale? Además, estoy haciendo coincidir las temporadas del podcast con las temporadas de la serie para que sea más fácil la navegación. Y cuando dije, venga tal, vamos para adelante, no sé cuánto, me lo quise proponer y muchas veces, mira, cuando llega el final del curso escolar, ¿no? Esos meses de junio o julio, donde estás pues, pensando ya en lo siguiente, ¿no? Para mí, en mi caso, empieza la pretemporada, ¿qué voy a hacer? Y ahí en esta ocasión pues dije, no, lo que voy a hacer es que matarlo aquí porque esto no va a poder ser. Yo no veía un horizonte en el cual yo iba a ser capaz de sacar el tiempo necesario para todo esto, porque claro, son los 40 minutos de capítulo, más luego, como lo quieres hacer bien, pues claro, toda la documentación que requiere, ¿no? Porque la idea es que los que escuchan este podcast ya han visto Perdidos. Correcto. Entonces, se trata de enlazar las cosas que estás viendo en ese capítulo con lo que veremos, es decir, daos cuenta, no sé cuánto, etcétera. Y aunque hay mucha documentación online, porque todas las wikis de Perdidos y de Lost siguen ahí, pero al final tú tienes que crear un contenido propio y tienes que crear tu propio punto de vista, ¿no? Entonces, pues, era increíblemente es mucho costoso en tiempo y yo vi que en ese momento yo no iba a ser capaz de hacerlo. Entonces, pues, siguiendo al menos uno de mis dictámenes teóricos de podcasting, decidí darle un final digno en ese sentido. Pero en Lost, ya sabemos que los finales a veces no son finales, ¿no? Entonces, cuando llegué a ese episodio dije, no puede ser. Además es un toque que tengo. No puede ser que se haya quedado justo a la mitad, porque son 6 temporadas, en este caso hiciste 3. Dije, por 3 temporadas, ¿cómo puede ser que este podcast no esté acabado? Porque al ser un podcast de una serie que acabó, pues bueno, puedes decir, acabó el podcast porque acabó la serie. Estupendo. Podríamos estirar el chicle, pero bueno, unos episodios y poco más. Ahora ha salido un documental, bueno, podríamos hacer algún extra de vez en cuando. Pero 3 temporadas. ¿Y qué 3 temporadas que quedan? Tengo que hacer algo al respecto. Y entonces fue cuando te envié un correo diciéndote, bueno, no, de hecho por Telegram te dije, escucha, idea loca, estoy viendo Lost por segunda vez, ¿vale? ¿Qué te parece si tomo el relevo? Si me dices que no, lo entenderé perfectamente. Entonces, ¿qué pensaste cuando te hice esta propuesta? Pues sentimientos encontrados, como ya te dije. O sea, porque por un lado yo tenía un proyecto para Still Lost, es decir, yo pensaba que cuando mi vida no fuera tan ajetreada, ¿no? Pensando en un momento dado en que los hijos ya llegan a ser mayores, ya no tengo que estar todas las tardes pastoreándolos, o incluso pensando más adelante, pensando en mi jubilación, pues coger el podcast y retomarlo. Lo mismo retomarlo desde donde estaba, lo mismo que sabes que tengo muy mal concepto de lo que he hecho hasta ese con lo bien que me lo he pasado yo escuchando todos los episodios. Lo mismo borrarlo entero y hacerlo todo de nuevo. ¡Sacrilegio! ¿No? Esa era mi idea. Entonces, claro, como tú ya estás jubilado, entonces has llegado antes a ese punto. Y dije, sí, porque sí. Quiero decir, siempre puedo seguir haciendo esto. Claro. O sea, no, claro. El que siempre tú ahora puedes borrar mis episodios y tomarlos. O empezar yo de nuevo, ¿no? Y cambiar el tag del este que sea alguien que ve Lost por tercera vez. ¿No? Una cosa así. Es decir, que siempre, lo bueno del podcast es que siempre hay campo disponible y entonces dije, bueno, venga, vamos a hacerlo.
Muy bien, pues yo súper contento también con una presión de decir, Dios mío, tomar el relevo de Milcar. Dios mío, vale, por suerte es un podcast maltratado y así, bueno, igual pues no me odian todos los oyentes. Claro, yo te quería preguntar, cuando preparé la escaleta de hoy, ¿conoces más casos? Y justamente hace nada, pues es que Sí. de retrato, ¿no? Aparte de este, comenta si quieres este caso, de este podcast que ha resucitado hace poquito y si conoces alguno más que haya sido Sí, un relevo de presentador. conozco alguno más. A ver, Ujú. conozco dos dentro de Mm. Milcar FM, de mi red de Vale, podcast. perfecto. Uno de ellos es Proyecto Macintosh, que Ujú, es un relevo. Es decir, hay un momento en el que yo estoy grabando ese podcast con David Isasi y decidimos que nos lo dejamos. ujú. Y en un capítulo vienen otros 3 compañeros de la propia red que son los que van a tomar el relevo. Brutal. Así, directamente. Ellos siguieron un tiempo, luego ese podcast pues ha finalizado, pero bueno, fue tal que así, ¿no? O sea, es como Ujú. si eso, pues en el siguiente capítulo de pronto decimos, oye, que nos lo dejamos, pero que siguen estos compañeros. Y ahí siguió. Y luego está lo de Corriendo a Nueva York, que esto es un podcast que creó precisamente David Isasi para ir contándole a la gente cómo entrenaba día a día pensando en la maratón de Nueva York. Ujú. Estuvo un tiempo ahí, como capítulos diarios, luego la periodicidad se alargó un poquito, entraron más colaboradores, etcétera, y el podcast pues paró hace un año y pico o algo así. Y el grupo de Telegram, las comunidades, Joan, Ujú. Oh, vital, ¿eh? seguía ahí, Sí, con una sí, actividad sí, no sí. como la que tuviera, pero ahí Claro. seguía. Y a raíz de unos audios que se subieron allí, pues recordaron quiénes eran, ¿no? Claro, Entonces, porque era una comunidad que, recordemos, no es comunidad como sinónimo de audiencia, sino que tienen su grupo, ¿no? En este caso, que es un Telegram, un sí, un Discord, Telegram, un supongo. Telegram. Un Sí, Telegram. ellos tienen Ujú. un Telegram donde se iban contando pues, sus historias, sus entrenamientos, pues todo esto de la gente que corre, pues Claro, que, en fin, pues tiene que haber de todo en este mundo. O claro. sea, hay gente que le da por el podcasting, otro le da por chupar candados y otro le da por salir a correr Pues por las venga, calles y ya por los está. montes. Entonces, claro, ahí seguía viendo su movimiento y en un momento dado que alguien sube un audio, tal, y este alguien, que era uno de los colaboradores, Carlos Sauquillo, dice, ¿y por qué no? Carlos Claro. Sauquillo es podcaster, tiene un podcast Ujú. sobre domótica. Aparte de la domótica, también es Sí, sí, podcaster. sí, sí. Y entonces, pues me escribe y me dice, oye, ¿qué te parece? Carlos y yo tenemos un contacto bastante frecuente por el tema de la Ujú, domótica, él es suscriptor de Weekly, ha venido invitado a Weekly, es decir, que tengo un trato con él muy fluido. Y ujú. pues como David Isasi, que es el padre de la criatura, estaba de acuerdo en todo, pues rápidamente organizamos el relevo. Y luego hay otro caso de fuera, y es Mm. un meta podcast que se llamaba, voy a decir llamaba, por si me oye el presentador, para que se sienta herido, ¿no? Se llamaba No soy un troll. Ujú, No soy un troll es un podcast de Pello Gambán. ujú. Lambán, es Lambán, Sí, ¿verdad? Con sí, L, sí, que sí. Tú también tiene algún curso aquí en sí, Boluda. efectivamente. Y yo no sé recordar si al principio, si empezó como metapodcast directamente, pero luego transicionó a eso. Y en un momento dado, Pello se lo deja y lo hereda a Agustín. Ujú. Entonces, Agustín lo maltrata, lo patea, lo hunde en el suelo, ¿vale? Agustín, desde aquí, querido, un Un abrazo. abrazo. Él sigue haciendo metapodcast, pero en Ujú, podcast de otros, ¿vale? Que esto ujú. es una cosa muy curiosa de Agustín, es decir, no deja de hacer metapodcasting, pero en otros podcasts, pero en el suyo no, Bien, ¿vale? Como ves, con Agustín un todo cariño. bien, hay un afecto, hay un trasfondo. Y ese es el único, estos 3 son los únicos casos de relevo que conozco, que tendrá que haber más, Claro. evidentemente, pero porque yo creo que a este nivel en el que yo estoy, en el nivel de amateur, semiprofesional, Hmm. los podcasts son como muy personales, ¿no? Sí, Entonces, sí, 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 sí. un relevo, bueno, conocemos también el caso de Paul Rodríguez que se vendió el podcast, Correcto, lo ¿vale? mencioné aquí. Ujú, Y más allá de eso, pues la verdad es que no, porque como te digo, al ser todo proyectos personales, al estar todo en ese contexto, pues es ujú. difícil que se puedan producir este tipo de Claro, historias. claro. Un podcast corporativo sería otra historia, pero un podcast muy ligado a marca personal es difícil que haya un relevo, ¿no? Ujú. Vale, entonces, esto va a ser interesante, este experimento va a ser interesante porque veremos qué ocurre cuando hay un podcast que estaba en stand-by y la magia del feed, y si tiene tanto poder como nosotros, los podcasters, suponemos. ¿Qué flujo de escucha tiene un podcaster cuando deja de escuchar un podcast o cuando el podcast deja de emitir? Si se lo borra de la aplicación, si no se lo borra. Igual algunos no se lo borran, pero un día cambian de aplicación o de podcatcher para pasarse a Chuchucast y resulta que hace limpieza general y tal. Entonces veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Actualmente, ¿hay alguna forma humana de saber cuántos oyentes tiene el podcast o cuántos, ya te digo yo, seguramente va a ser que no, pero cuánta gente está suscrita a él? Ah, a ver, la tecnología RSS no es buena para hacer este tipo de valoraciones, ¿no? Vale. Existen sus métodos y de hecho FeedBurner Ujú. en tiempos era muy apreciado
pues, Claro. en los blogs, porque FeedBurner te daba un widget para que tú lo Ideal. insertaras en tu blog que Claro. te decía el número de suscriptores. Y nosotros nos creíamos aquella cifra a pie juntillas, aunque Sí. fuera una cifra que distaba mucho de ser Ya. exacta, ni siquiera mínimamente. En ese sentido, el feed de Still Lost, yo no lo tengo en FeedBurner, yo lo tengo en FeedPress. Y FeedPress también te ofrece ese número, aunque Ah, sabedores de que ese número pues Ya. te lo ofrece pues, por ofrecerte algo, ¿no? Porque algo tiene que Pero bueno, poner. tienes Sí, un baremo. en el ves si va a dashboard más algo o a te tiene menos. que poner. Sí, exacto. Entonces, yo tengo aquí ahora mismo que en este momento el podcast podría tener 445 suscriptores. Bueno, Lo no cual, está me, mal. lo cual me parece un disparate. ¿Vale? Ya. ¿Por qué? Porque si la cifra está mal y es la mitad, hay 200 personas, ¿vale? Que en un podcast que les dijo, se ha acabado el podcast, Siguen ahí. este es el último, ha habido 200 que han dicho, ven tú aquí a borrarlo si tienes narices, ¿vale? Claro. Y se lo han quedado en su podcatcher, lo cual me parece absolutamente espectacular. Total. ¿Cuántas descargas solías tener cuando Ah. publicabas, aunque fuera de esa forma un poco irregular? Sí, bueno, me he ido a Spreaker, que es el Ujú. hosting que yo tenía entonces, porque aunque yo ya no estoy en Spreaker, Ujú. todos mis podcasts siguen allí. Es una cosa curiosa. Perdona que hable un momento de podcasting, pero sí, déjate pagar en Spreaker y tus audios siguen allí aunque no estén disponibles. Entonces, las estadísticas siguen allí. Otra pena es que Spreaker ya hace tiempo que borró las estadísticas históricas. Pero sí hay una cifra acumulada que me dice todas las descargas que ha tenido el podcast en toda su vida. Ujú. Entonces, he hecho una división y me sale Bueno. más o menos, por hacer algo, unas 1000 descargas por capítulo. Pero Bueno. medidas según los estándares entre 2011 y 2017. Ah, que aún no teníamos la Efectivamente. homologación esta. Justo, que era todo como mucho más relajado, ¿no? Cuando Claro. Spreaker adoptó lo que tú mencionas, los parámetros de la IAP, todas nuestras descargas sufrieron un golpe hacia abajo. Claro. Pero bueno, eso es lo que al menos ahora hay un es estándar. lo que tenemos. porque si no- Sí. Bueno, ya es algo. Vale, entonces, saquemos la bola de cristal. Emilio, ¿alguna sí. idea o predicción de lo que va a ocurrir? Pues mira, Está grabado, ¿eh? Sin presión. Sí. Luego te lo podemos echar en cara. Lost, ¿qué te voy a decir de Lost? La atracción que tiene. Lost, Claro. fíjate que se cumple ahora el aniversario y tú has vuelto a ver Lost porque Lost te ha llamado la isla, Joan. Te ha llamado la isla. Hostia, Te ha llamado qué la isla. chungo, me ha llamado la isla. Sí, te ha llamado a la isla. Luego, el podcast está en Emilcar FM, que también tenemos nuestros medios. Claro, y tú, también. y luego tú. Mm. Quiero decir que tú tienes Aunque te mucha digo audiencia, algo, mucha atracción. tú cuando empezaste Ajá. el podcast dijiste, estoy un poco nervioso, confesabas, ¿no? Porque es el Sí. primer podcast que hago que no es de una temática mía que brillo en ella, o sea, no Sí. es mi especialidad, no es un tema de Apple, no es un tema de tecnología, no es un tema de podcasting incluso, Ujú. sino que es un más mainstream, es más generalista, ¿no? Entonces, Sí. bueno, es cierto que tengo muchos oyentes, pero claro, que les interesa el marketing online. Entonces, Sí. lo vamos a decir aquí, lo están escuchando, igual por curiosidad lo van a escuchar, pero les tiene que gustar Lost. Tiene que ver la intersección entre marketing y Lost. Sí, lo que pasa es que, quiero decir, esa intersección no es tal, porque al final los oyentes son personas, igualmente. Ujú. O sea, no, es decir, no hay que buscar una intersección entre marketing, por ejemplo, y alguna otra disciplina aneja, Ujú. marketing y finanzas, Sí. marketing y negocios inmobiliarios, por ejemplo. Ujú. No estamos buscando ese nicho, o sea, estamos fuera del nicho, por completo. Correcto. Y correcto. hay una cuestión que contrapongo a la idea que tú estás desarrollando, y es que a la audiencia le gusta muchísimo ver y escuchar a sus podcasters favoritos fuera de contexto. Oh, Así totalmente que de acuerdo. yo- Como oyente, lo digo. Sí, yo creo que no debemos de tener problemas para mantener esos teóricos 1000 oyentes, 1000 descargas por capítulo que había en su momento, o incluso crecer. ¿Quién sabe? Bueno, dentro de un año te invito y a ver qué ha pasado. Entonces, para acabar, técnicamente, ¿esto cómo lo hacemos? Porque claro, me has hablado del hosting, me has hablado de las visitas del RSS, de Sí. Spreaker o de donde todo, luego también hay una web, etcétera. Claro, ¿cómo se hace un relevo de este tipo? Sí, bueno, pues en este caso, Joan se incorpora a Emilcar FM, que esto es una frase ilusión! que Un jamás momento. creí que iba a pronunciar, con lo cual ha merecido ya la pena llegar hasta aquí solo por esto. Entonces, nosotros tenemos un blog en WordPress, emilcar.fm, donde se publican los posts de cada capítulo de nuestros podcasts. Joan tiene ahí un usuario, Ya he entrado. es autor, sin demasiados Me permisos. puse muy nervioso cuando me diste, porque pensaba que tenías multisite. Me No. puse muy nervioso cuando entré y vi que estaba en las entrañas de milcar.fm. Sí, desmonté el multisite.
¿sabes? O sea, Still Lost, de hecho, en su momento era stilllost.emilcar.es. Correcto. Y en aquellos momentos me lo hacía yo todo. El multisite de entonces no es el de ahora, también hay que decirlo. Sí. Y con mucho cierto. esfuerzo y mucha ayuda de mi hosting conseguí desmontar el multisite y dejar cada cosa en su sitio. Bueno, como fuere. Entonces tú tienes ahí ese usuario para estar publicando los posts y el hosting donde tengo todos mis podcasts, o la mayoría de ellos, es rss.com. Correcto. Que tiene una cosa estupenda, que es que tiene usuarios. Es decir, yo soy el dueño de mi cuenta y luego en cada podcast yo puedo crear dos tipos de usuarios. Un usuario que entra a ver las estadísticas y otro usuario que es el podcaster, que puede ser el podcaster y que tiene permiso para subir capítulos, etcétera. Entonces a ti te he creado un usuario en Still Lost, allí en rss.com, con lo cual tú tienes ahora mismo todo el poder para hacer y deshacer con el podcast. Estupendo. Esto en cuanto a la subida del audio. Entonces yo grabaré los audios, los prepararé allí. Tengo que hacer alguna chapucilla para poder programarlo, porque yo soy de programar. De hecho, si entras verás que ya tengo programados 3 episodios con sus resúmenes y tal. Creo que entre bacteriófagos y yo somos los únicos que vamos a estar ahí viendo siempre entradas programadas, ¿no? Sí. Carmela también anticipa de vez en cuando puede un par de capítulos, sí. Y a Pedro Sánchez en Bala Extra también le da de vez en cuando, ¿eh? De pronto ves ahí 5 capítulos. Lo iré viendo. Dice, este se va de viaje. Pero es curioso entrar en las entrañas y ver, a ver, ¿quién ha programado? Ay, mira, fulanito, manganita, no sé qué. Es curioso, ¿no? Estar ahí. Me hace ilusión, la verdad, estar en esta red. Y ya está. O sea que la transición, por así decirlo, ha sido muy simple, ¿no? Efectivamente. La transición hubiera sido algo más costosa si yo te hubiera dado a ti el podcast por completo. Es decir, si el podcast sale de Emilcar FM, bueno, si sale de mi poder como podcaster, yo aparte de exportar los artículos del WordPress o lo que fuera, tú tendrías que tener una cuenta en rss.com o migrar ese podcast desde rss.com a tu hosting. Y luego también darte la posesión de la presencia del podcast en Apple Podcasts, en iVoox y en Spotify, que son cosas que también se pueden hacer sin demasiado esfuerzo. Y entonces pues tú ya tendrías el control omnímodo sobre el podcast. Supongo que aún es pronto para saber qué ha pasado con el de Corriendo a Nueva York, ¿no? Sí, los 2 primeros capítulos han tenido más o menos las mismas descargas que ellos solían tener. O sea, es una cosa absolutamente inusitada. Caso especial porque hay una comunidad activa que no ha dejado de estarlo, aunque en menor grado, durante la ausencia de publicación de episodios, ¿no? Sí. Veremos qué ocurre en este caso. Hemos hecho un experimento, Emilio, que es que me has pedido, y también lo hiciste en su momento con el de Corriendo, que es resucitarlo. Que dices, ¿cómo puede ser que Joel Locke esté vivo? Pues lo hemos resucitado sin decir nada. Sí, esto es muy interesante porque aquí tú y yo acabamos de especular sobre cuánta gente sigue teniendo el podcast en su aplicación y ahora lo vamos a saber, evidentemente, porque el primer capítulo, el capítulo de relevo, se ha publicado sin aviso de nadie. Adrede. Para ver qué pasa. Porque claro, si lo publicamos, este episodio que estamos grabando en este momento, lo estamos grabando ahora, publicaremos el podcast, pero hasta el lunes no se va a emitir. Y eso lo hacemos porque, claro, si no, los resultados que tendríamos quizás estarían un poco intoxicados en el sentido que no sabríamos cuántos vienen porque tienen el feed y cuántos vienen porque acaban de escuchar esto. Efectivamente. Fíjate que incluso, aunque como ya hemos comentado, la repercusión web en los podcasts es ínfima, Still Lost en la web de Emilcar FM aparece como un podcast archivado, ¿vale? Sí, cierto. No lo voy a desarchivar. Es decir, aunque publiquemos el capítulo de relevo, hasta el día 11 de noviembre el podcast no va a estar en la portada, pues para evitar que algún navegante ocasional aparezca por allí o lo que sea. Lo que sí que no vamos a poder evitar, evidentemente, es la reacción de los rankings, pero vamos, tampoco pienso yo que vamos a ponernos el número 1 de Apple Podcasts. Aunque, escúchame, el algoritmo de Apple Podcasts está tan loco como para que ocurran cosas así. ¿No? Podría ser. Cosas más raras se han visto. Sí. Bueno, estaremos al tanto. En todo caso, bueno, ya lo sabéis, podéis escuchar Still Lost, vais a vuestro podcatcher favorito, buscáis Still Lost, seguramente apareceremos los únicos con este título, si no, bueno, cosas más raras se han visto, y si no, también en emilcar.fm/Still Lost. Sí. Ahí lo tenéis todo. O sea que, bueno, veremos el experimento, veremos qué ocurre, y muy contento de formar parte de la familia Emilcar FM. Sí.
Vamos a estar en contacto, quieras que no, ya lo estamos regularmente, pero aún más con esto y espero estar a tu altura. Pues venga, hasta aquí el episodio de hoy. Os mantendremos informados, os comentaremos a ver qué es lo que ha pasado con las descargas y qué ha pasado con la audiencia. ¿Por qué? Porque igual, en lugar de empezar un podcast desde cero, adoptar uno que ya exista. Ya os comenté hace unas semanas que esto estaba en trámites, porque aún no sabía la respuesta afirmativa de Emilio, pero, desde entonces os digo algo, hay gente que me ha contactado para adoptar WordPress Radio o incluso Veganismo, 2 podcasts que también tengo en stand-by, pero que, tienen una base de oyentes bastante fiel. O sea que espero que quizás estemos empezando una nueva movida de gente que escucha un podcast o que había escuchado un podcast, que conoce o que puede llegar a conocer al podcaster que lo llevaba y, el no ya lo tenemos. Enviar un correo diciendo, era muy fan, me gustaría tomar el relevo, y no empezamos desde cero. No va a ser como si no hubiera parado, pero no es desde cero. En todo caso, os mantendremos informados. Como siempre, muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify. Gracias por estar ahí al otro lado y especialmente por suscribiros a los cursos aquí en boluda.com y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Nos escuchamos mañana martes con más Marketing Online. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.